Apocalipsis 21. Después de este capítulo estaremos terminando con nuestra serie de Apocalipsis. En 2 semanas estaremos en el capítulo 22, último capítulo. Todavía estamos en el capítulo 21 y esto ha sido emocionante, ¿no es así? Tiene mucho sentido que todo es acerca de Jesús. No es acerca de las noticias, es acerca de Jesucristo. Y que no fue escrito a nosotros, fue escrito a las gentes que vivían en las 7 iglesias de Asia. Y tenemos que leerlo desde su perspectiva, no de la nuestra. Pero fue escrita a nosotros, no para nosotros. Y así es como entendemos el cómo interpretarlo desde su perspectiva. Estaremos predicando de la Nueva Jerusalén, del capítulo 21, del versículo 9. La Nueva Jerusalén es la iglesia invisible. No es una ciudad literal que estará flotando algún día, sino que estaba ya en existencia cuando Juan lo vio en la visión. Eso es lo que leemos en el versículo 9 y 10. Y aleluya, que en nuestra iglesia no ha habido nadie enfermo. Y recuerdo a mi nieta que tenía su problema al leer. Y nos dimos cuenta que podía leer al derecho y al revés. Y recuerdo cómo memorizaba muchas palabras. A veces lo hacía por accidente. Pero hoy en día es una maestra con 2 grados. He estado enseñando todos estos años y damos gracias por ella. Pero tuvo que vencer esto hasta que estuvo consciente del problema. Podemos vencer las cosas, gracias a Dios. Versículo 9 y 10 leemos. Uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas vino a mí, dice Juan, y habló conmigo, diciendo, ven, y te mostraré a la esposa del Cordero. ¿Quién es ella? ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia. Y me llevó en el espíritu, y recuerda, esta es una visión, no es literal. Pero lo que está viendo es en espíritu, a una gran y alta montaña. Y me mostró la gran ciudad, la Santa Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios. Así que, ¿cómo es llamada esta ciudad en versículo 10? Y te voy a mostrar ¿qué? La esposa del Cordero, la novia. Así que se le muestra, ¿y qué ve? La Nueva Jerusalén, descendiendo del cielo. La Nueva Jerusalén es la novia de Cristo, la iglesia. Pero es la iglesia invisible que Dios muestra a Juan en símbolos. Ahora, si has escuchado a Platón y sus escritos, es interesante, y llama a esta idea de una república ideal, y recuerda que esta es la manera en que los griegos hablaban, y así lo habla Juan, una ciudad celestial, así lo llamaba Platón, a su idea de la república.
Pero Juan vio la idea de Dios de una ciudad celestial, la iglesia invisible. Ahora, una ciudad, que es la palabra griega policía, y recuerdo que mi padre era del sur, y es por eso que crecí aprendiendo dos palabras. Ahora, no sé qué acento usaba, pero de cualquier manera esta es la palabra. Y en una ciudad estamos hablando de un gobierno. Y vemos que es una ciudad donde el creador es Dios, buscando una nueva Jerusalén. Y buscaba esta ciudad celestial. Abraham Lincoln también buscaba este ideal. Y vemos que Dios le mostró a Juan la esposa del Cordero, la iglesia invisible. Y no como Platón, la ciudad de Dios existe, de hecho, en la resurrección, ahora, en la tierra, invisible. Ahora, la nueva Jerusalén, en la Biblia dice, ustedes cristianos han venido a una ciudad que puede tocarse como la vieja Jerusalén, pero han venido al monte Sión, esto en Hebreos 12, a la ciudad del Dios viviente. Es también llamada la Jerusalén celestial. También es llamada la innumerable compañía de ángeles. También es llamada la Asamblea General. Es también llamada la Iglesia del primogénito. ¿Quién es el primogénito? No es el primero que nace, sino el heredero de Dios, Cristo y su iglesia. ¿Lo crees? ¿Puedes decir amén? Y a eso hemos venido. No a una ciudad que puede tocarse, a un templo, no al monte Sión que tembla, pero a la nueva Jerusalén. El monte Sión, la ciudad del Dios viviente. A ese monte hemos venido como cristianos. Sí que esta ciudad no es en el futuro. Hemos venido a esta ciudad. Ahora, esta ciudad es la esposa de Cristo. ¿En qué tiempo? En tiempo presente, ahora. Es la esposa del Cordero ahora, la iglesia, descendiendo y se está apareciendo poco a poco. ¿Lo notas? Y toda la creación grita por la manifestación, por el descubrimiento de los hijos de Dios. Estamos ahora los hijos de Dios, dice Juan, que aparece, pero cuando aparezca por completo, seremos como Él. Seremos lo que vemos. Así que Jesucristo habló a la iglesia visible. Habló a las iglesias visibles en la primera parte de Apocalipsis. Recuerda, dicta las cartas a las 7 iglesias, aquellas iglesias que tenían muchos miembros, hipócritas, falsos maestros, tenían a Jezabel, y aquellas que mantenían la enseñanza de los nicolaitas, etc. Así que esta iglesia no es perfecta. Y todo mundo lo sabe, ¿verdad? Todos tienen tanta crítica por la iglesia. Oh, yo no voy a ir, tanto hipócrita en la iglesia. Lo has escuchado, ¿verdad? Así que ilustró esto y dice,
Solo los vencedores son la iglesia. Pero solamente lo sabe. No tenemos el derecho de juzgar los corazones. ¿Sabes? Venimos de una iglesia donde el pastor puede tener 60 miembros atendiendo, pero solamente 6 bautizados. Y recuerdo que mi hermano Juan preguntó si podían ser bautizados. Dijeron no. Así que solamente se han permitido 6 bautizados porque son 6 salvos. Pero mira, nadie puede tener la habilidad de juzgar los corazones. Si alguien dice que cree, entonces tomamos su palabra como buena. Amén. El juicio es de Dios, no lo sabemos. Y no hay nada de malo decir que no lo sabes. Porque si no sabemos, es mejor decirlo y no especular. La especulación trae pecado. Ahora Jesucristo habló a la iglesia visible en la primera parte de Apocalipsis. Pero aquí vemos a Juan viendo a la iglesia invisible en su perfección. Aleluya. Ahora, la iglesia de Dios es descrita en este capítulo y tiene una gran muralla. Una gran muralla. ¿Qué significa? Está en el versículo 12. Apocalipsis 21:12. Significa que tiene un límite. Significa que excluye a alguna gente, ¿verdad? Y dice en el capítulo 21, dice, por ningún motivo entrará alguno que cause abominación o mentira, pero solamente aquellos que están escritos en el libro del Cordero de la Vida. Una barrera. Hay una separación entre la gente de Dios y el mundo. Y si amas el mundo, te conviertes en enemigo de Dios. No puedes entrar en esa ciudad. Amigo del mundo, enemigo de Dios. Dijo Jesucristo, el mundo me odia y por ese motivo te odiarán. Si no te odian, algo está mal. Algo está mal. Ahora, la cimentación. Tiene cimentación. Y la pared está adornada con piedras preciosas. Es bella. Y así es como Dios la ve. Y la está describiendo en símbolos. Tiene 12 cimientos. Y los 12 cimientos son, ¿qué? Versículo 12. Los 12 apóstoles. Y es construida en esa cimentación de los apóstoles y profetas, dice en Efesios 2:20. Esto significa Antiguo y Nuevo Testamento. 12 apóstoles, profetas del Antiguo. Jesucristo dijo que iba a ser la piedra angular. A partir de ahí, todo es encuadrado. Tiene 12 puertas, también en el versículo 12. Los nombres de estas 12 tribus de Israel están escritas en las puertas. Así que tenemos la cimentación, apóstoles, puertas, las 12 tribus de Israel. ¿Qué significa? Es un símbolo significando algo. No es una ciudad literal, excepto que es la iglesia literal, la iglesia
invisible. Y esto significa que entramos a esas puertas a través ¿qué? Del Antiguo Testamento. Los nombres de las 12 tribus están escritas en las 12 puertas que pertenecen al Antiguo Testamento. Las 12 tribus. Empezó todo en el Antiguo Testamento, una entrada. ¿Ves la analogía? ¿Tiene sentido? Ahora, cada puerta es una perla, una gran perla. ¿Qué significará esto? Significa, ¿qué es lo que hace una perla? ¿Qué proceso? La irritación, fricción. Sin esa irritación no hay perla, no hay perla, no hay puerta. ¿Qué es esta irritación? El trabajo de la ley. El trabajo de la ley que trae el temor de Dios. Es nuestro maestro de la ley que nos trae a Cristo, que crea una perla, una perla preciosa, porque sin este trabajo la perla no es creada, es la entrada a esta ciudad. La ley es esa perla que nos trae a Cristo. La ley nos enseña que no podemos salvarnos, que no podemos ser suficientemente buenos, porque mientras que pensemos no somos tan malos, soy bueno. Ninguna perla ha sido creada. Estás resistiendo la irritación, resistiendo al Maestro que dice, eres pecador, y que no hay manera de que puedas ser bueno para entrar en el paraíso. Esto es lo que crea la perla. Es cuando lo vemos, es cuando irritación nos convence, dices, no me puedo salvar, para el hombre es imposible, pero Jesucristo dice, para Dios todo es posible. La gracia de Dios es lo que nos salva y se convierte en una perla de gran valor. Aleluya. Nos hace ver que solamente a través de la gracia somos salvas. Nada más. Ha sido hecho. No hay salida, solamente misericordia. Sabes, la mayoría de la gente que deben de ser tan buenos para ganarse salvación y siguen pensando así y buscan su propia justicia. Pero es esta irritación de la ley que crea esa perla que nos trae a Cristo. He escuchado cristianos diciendo, oh no, la ley ha sido exterminada. No tienen ni la idea de la importancia de la ley de Dios. Aquellos que han entrado a la ciudad, es imposible que digan, oh, eso es el Antiguo Testamento. Han entendido lo que hace por ellos. Hace que se vean como realmente son cuando ves a Dios, ves su naturaleza y dices, ay de mí, soy hombre de labios impuros y habito en medio de gente con la misma condición. No hay nada, no hay ninguno bueno. Esto es lo que hace la ley en nosotros. Alguien dirá, tienes que amar. Sí, tenemos que amar. Pero Dios nos mostrará cómo te ha mostrado que no podemos salvarnos, que solamente Jesucristo. Y eso nos trae a nuestra única esperanza, Jesucristo. Esperanza
Misericordia, el lavamiento por la sangre que nos hace más limpios que la nieve. Gracias y gracias, Señor. Oh Dios, gracias. Así que este no es una ciudad literal que vendrá algún día de los cielos. Es una visión espiritual de una ciudad decorada en símbolos, en oro, perlas, piedras preciosas y aún la vara con la que se mide es un símbolo. Esta vara, su palabra en griego es caña. Dijo, aquel que me ha hablado tenía una vara de oro para medir la ciudad, para medir sus puertas y sus paredes. Para medir algo es apreciarla, es juzgarla, es valorarla, ¿verdad? Cuando valoras una propiedad, es un juicio que haces, es medirla. Así que esta vara de oro es perfecta. En el capítulo 11, Juan nos habla de una vara, no de oro. Y se habla de dos testigos que traen juicio. Pero esta vara es la vara de oro de Dios. Una caña. En el latín es canon. ¿Has escuchado esta palabra, el canon de Dios? La Biblia como el canon de Dios. La Biblia como la regla de oro, como la caña de oro. Que mide a su iglesia. Versículo 16, vamos a leer. Dice que la ciudad es un cuadrado. Y vemos que en el mundo hay tanta gente con esta condición. ¿Qué significa? Los antiguos dirían, o es una persona cuadrada. ¿Qué significaba? ¿Qué querían decir? Que esta persona no mentía, honesto. Sabemos que los mentirosos tomarán parte de este lago de fuego y los cristianos no mienten. Pero escuchamos rumores que no hagas negocios con los cristianos porque son unos mentirosos. Y sabes que mucho de eso es verdad. En muchas partes del país lo he escuchado, donde la gente ha hecho negocios con cristianos y han sido defraudados. ¿Pero por qué? Porque no han sido parte de la iglesia invisible. Solamente Dios sabe evidentemente quién es su iglesia verdadera. Los demás han sido defraudadores. Recuerdo este hombre, juez en Michigan. Recuerdo a un hombre remodelando casas y se atrasa en la entrega de los trabajos. Y la única manera que ve de pagar sus deudas es entrando a otro negocio y tomando las ganancias. Y continúa, quedándose más y más atrás, donde no puede pagar más sus deudas. Y llega diciendo que Dios va a arreglar su situación. Clama, pero no funciona. Todavía no puede pagar. Y si esta persona hubiera enfrentado la realidad desde el principio, diciendo, ¿sabes qué? Estoy en bancarrota. En vez de esto, confiando en Dios, Dios me ha dicho. Pero no es así. Uno diría, entonces Dios te ha mentido. Aquí está la cosa. La gente que clama, cuando no obtiene la respuesta y los confrontas, bueno, si Dios te ha dicho que iba a hacer esto y no lo ha hecho, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál sería la conclusión lógica? Si Dios te ha dicho que te iba a dar
cierta cantidad de bendiciones, ¿cuál sería la conclusión? Que Dios ha mentido. Que Dios ha mentido. Pero si Dios no miente, así es. Es que tú has mentido. Que Dios nunca te lo ha dicho. La única conclusión que podemos llegar. Tenemos que ser honestas. Esto es lo que ha pasado muchas veces. El cristiano es una persona cuadrada. Esta ciudad es cuadrada. Hay una denominación llamada las Cuatro Esquinas. Ahora, vemos cómo en este capítulo se repite mucho este número. 12, 12, 144. El número 12 representa el pueblo de Dios. 12 tribus, 12 apóstoles. Así que múltiplos de 12 es usado muchas veces. Dios ha apuntado 12 tribus de Israel y 12 tribus multiplicado por 12 apóstoles, todo simbólico. Y Dios ha apuntado a los apóstoles para gobernar como si fueran estrellas. ¿Recuerdas a José? Y esta estrella, donde su padre y su madre se doblegaban ante él. Y Dios usó las 12 tribus de Israel para gobernar la noche del Antiguo Testamento hasta que la estrella de la mañana aparece, su justicia aparece con su sanidad. Este es Jesús. Así que dice aquí en el versículo 23. 21-23. La ciudad no necesitaba del sol o la luna. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios la iluminaba y el Cordero es su luz. Esto significa que no necesitamos más las leyes ceremoniales. Tenemos la cosa real en Cristo. Y esto nos trae a la siguiente escritura. No hay templo. No hay templo en la iglesia. Porque el Señor es el templo. No vi ningún templo en ella, en la ciudad de Dios. La ciudad de Dios no hay templo. No hay más sacrificios. No hay más leyes ceremoniales. No hay más necesidad de circuncisión, porque todas estas cosas no han sido abolidas, han sido cumplidas en Cristo. Todas estas cosas, sombras de las cosas por venir, pero la sustancia está en Cristo. ¿Podemos verlo? Ahora tenemos la necesidad del Espíritu para ver esto. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos su Espíritu. Necesitamos pedir por el Espíritu de sabiduría y del conocimiento de Cristo. Es que es todo acerca de Cristo. Las sustancias en Cristo. Símbolos. La sustancia de esos símbolos están en Cristo. Desear un nuevo templo. Reconstruir un nuevo templo es desear regresar a los símbolos. ¿Por qué regresar a los símbolos cuando tenemos la sustancia real? No habrá templo reconstruido. Ahora vayamos al versículo 24. Esto es interesante. Reyes y naciones honrarán esta ciudad celestial, la iglesia invisible. La honrarán. Dice, las naciones
del pueblo escogido caminarán en su luz, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor en ella. Habla de riquezas. Sabes, me gradué de este instituto y este instituto no recibiría ninguna donación de ningún inconverso. Y esto está mal, porque aquí vemos cómo los reyes de la tierra traen riquezas y honor a la iglesia. La cultura de las naciones caminarán en la luz de la iglesia y los gobernadores donarán. La ley irá delante y está hablando del monte Sión, la iglesia irá por delante y reyes serán tus padres y sus reinas, tus maestras, y se arrodillarán. Y esto lo leemos en Isaías. Y esto ha pasado a través de la historia. Ciro se convirtió en padrino de la iglesia. Constantino lo hizo también. Federico el Sabio también. Así que esto significa que las donaciones a estas iglesias serán deducciones. Todo este dinero será honrado a la iglesia. Han venido al monte de Sión. ¿Y dónde está este monte sinónimo? La iglesia. Sí que hay solamente un reino. Y ambos, lo sagrado y lo secular, pertenecen a Dios y su reino. Ambos, lo secular, la política y en lo sagrado. Ambos, todo está bajo Dios y su reino. No decimos, no, lo secular pertenece al diablo. No, Cristo está sobre el diablo. Estamos estudiando que uno de los buenos reyes hizo un error, pagó al rey de Siria para que no atacaran. No hacemos esto como excusa. Que Dios nos ayude. ¿Por qué? Somos tentados a caer en miedo. Pareciera que no tememos a nada. Pero sí, no te voy a dar los detalles. Pero algún tiempo tuve temor de perder todo. Y recuerdo a mi esposa, para nada temorosa. Y esto es lo que aprendí. Siempre creía en las órdenes de Dios. Pero cuando finalmente me rendí, dije, Señor, si este es tu decreto, quitármelo, o ir a prisión, o que me acusen falsamente, está bien. Te adoraré, amén. Te adoraré de cualquier manera. Y hay que practicar esto todos los días, porque el miedo llega todos los días. Y después fue persuadido en mi corazón. Hasta que creí en mi corazón y vi esta revelación divina de que nadie puede pasar hasta que Dios lo permita. Y si es así, es por tu bien. Hasta los peores escenarios, nada te puede vencer. Nada. Nada. Aleluya. Esto es llamado el calvinismo, la soberanía de Dios. El diablo no puede hacer nada a menos que Dios le sea permitido. El diablo no puede hacer nada. Tiene que pedir permiso.
pidió permiso para tocar a Job, para tentar a Pedro. Ahora, ve el versículo 22. Y el hombre aquí dividió el capítulo porque continúa. Versículo 1, capítulo 22. Me mostró un río puro de agua de vida, claro como el cristal, procediendo del trono de Dios. Y en Salmos 46:4 dice, hay un río donde sus corrientes vienen de la gloria de Dios. Ezequiel también vio esta visión. También le dio esta visión del templo futuro de la iglesia. Y vio estas corrientes fluyendo del templo, llegaban tan lejos y cada vez era más profundo. Y describe este río y los árboles que crecían, y donde quisiera que tocara este río aguas saladas, lo convertía en aguas frescas. El Espíritu Santo que sale de Dios. Ezequiel no fue el único. Zacarías también lo vio. Zacarías dice, en aquel día las fuentes serán abiertas y darán luz por toda impureza. También lo habla. Y Jesucristo lo menciona en el capítulo 7. Juan dice, todo aquel que crea en mí, como la Escritura lo ha dicho. ¿Y de qué Escritura habla? Aquellas que hemos citado. De su corazón fluirán ríos de agua viva. Y habla del Espíritu Santo. Aquellos que crean en Él recibirán. Sido lleno del Espíritu. ¿Una vez le has preguntado a Dios que te llene del Espíritu? Le pido todos los días que me llene. Lléname. Lléname de tu Espíritu. Lléname con espíritu de revelación y del conocimiento de Cristo. Gracias a Dios que durante esta crisis no hemos tenido a nadie enfermo. Y una hermana estuvo enferma 3 semanas. Estuvo tan enferma que pensaba que tenía este virus. En un momento específico pensaba que se iba, clamó a Dios y que sintió como alguien le tocaba su espalda y curada. Y está bien el día de hoy, gracias a Dios. Así que podemos agradecer a Dios. Aleluya por esto. Que hay un agua. Hay una pared alrededor de nosotros de protección. Amén.